Bueno, esta semana vamos a ver ya el último tema que entra en el curso, que es el de circuitos de corriente directa, que es como una continuación de lo que hemos visto la semana pasada sobre resistencias, corrientes. Primero vamos a ver un tema que se llama la fuerza electromotriz. El término fuerza electromotriz es un término que es principalmente histórico, ¿verdad? Porque de hecho la fuerza electromotriz no es una fuerza en el sentido que ustedes la ven, por ejemplo, en física 1. ¿Verdad? Una fuerza no es lo que vamos a ver a continuación. Básicamente la idea es esta. Cuando ustedes tienen una batería, las baterías, cuando ustedes las compran, ustedes se fijan que tengan un potencial dado, ¿verdad? Ustedes ven baterías que las venden de 5 volts, de 10 volts. La batería tiene entonces una FEM, una fuerza electromotriz, que se denota con la letra epsilon como viene ahí, ¿verdad? Esta letra es letra epsilon. Epsilon. La fuerza electromotriz es el potencial eléctrico generado por una batería. La fuerza electromotriz en algunos casos se llama la FEM, por sus siglas en español, ¿verdad? La FEM es la fuerza electromotriz. Pero una batería es un aparato que, debido a la forma en que ha sido construido, tiende a desgastarse con el tiempo y eventualmente una batería deja de funcionar. Eso se puede explicar debido al hecho de que todas las baterías tienen una resistencia interna. La resistencia interna se denota con la letra R minúscula y ciertamente la resistencia interna no es algo que los fabricantes de baterías incluyan adrede, ¿verdad? Es simplemente una propiedad que no se puede quitar de la batería. Es una propiedad intrínseca, digámoslo así. Entonces, la batería, ustedes la pueden entender como todo lo que está dentro de esta caja, ¿verdad? Y el resto es el circuito con el cual se conecta. Entonces, esta resistencia lo que hace es que, que el potencial que entrega la batería sea de hecho menor a la FEM de la batería. Por ejemplo, si la batería produce una corriente eléctrica I, entonces la diferencia de potencial de la batería como tal va a ser igual a la FEM menos la corriente por la resistencia interna. En este sentido, entonces diríamos que la diferencia de potencial efectiva, ¿verdad? Efectiva que genera la batería siempre es menor a la FEM. Porque la FEM es como el potencial que debería generar de manera ideal, ¿verdad? Pero de manera real, el potencial que entrega siempre es menor a la FEM. De hecho, el valor de esa resistencia tiende a crecer, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo, conforme la batería es usada, es gastada, ¿verdad? Con una batería se degrada, aumenta el valor de la resistencia interna. Entonces, para ponerlo acá, R es la resistencia interna. Entonces, cuando ustedes ven en una pregunta que hablan acerca de la FEM o de la fuerza electromotriz de una batería, se están refiriendo realmente entonces al potencial ideal que debería entregar esa batería, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver un tema que es el de circuitos resistivos. Un circuito resistivo es un circuito donde
una batería se conecta con una serie de resistencias eléctricas en serie y en paralelo. De la misma forma en que teníamos también circuitos con capacitores en serie y en paralelo. Así, por ejemplo, cuando ustedes tienen un circuito como este, vamos a hacer un circuito en serie, ustedes tienen la batería que tiene una FEM, ¿verdad? Y esta batería se conecta con un R1, con un R2, ¿verdad? Un R3, y ahí podría seguir un R4, un R5, etcétera. Mientras que cuando las resistencias van en paralelo, nosotros tenemos un circuito en donde aparece una batería con su FEM, ¿verdad? Y tenemos ahora un R1 y luego aparece, ¿verdad? Un R2, un R3 y así sucesivamente. Cuando trabajamos con circuitos con resistencias en serie y en paralelo, también se vale hacer el cálculo de una resistencia equivalente, de la misma forma en que hablábamos acerca de una capacitancia equivalente. Y de hecho también tenemos un conjunto de reglas para ver de qué manera se calcula una resistencia equivalente, ya sea para circuitos en serie o en paralelo. Vamos a ver. Cuando están conectadas en serie las resistencias, tenemos la propiedad de que la corriente eléctrica que sale de la batería, en este caso, la corriente sale y luego atraviesa a cada una de las resistencias que se encuentran en su camino, ¿ok? Entonces, en serie, la corriente es la misma para todas las resistencias. Mientras que cuando estamos en paralelo, la corriente no es la misma, porque la corriente sale por la batería, ¿verdad? Pero después se bifurca y pasa a través de cada una de las resistencias de manera partida. Entonces, en ese caso, nosotros lo que hacemos es identificar cuál es la corriente que pasa a través de cada una de ellas. Tenemos la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. Entonces, en paralelo, las corrientes no son las mismas, ¿verdad? O sea, nosotros podríamos decir que en serie I1 es igual a I2, es igual a I3, ¿verdad? Pero en paralelo no. Por otro lado, en serie sucede al inverso con el potencial eléctrico. El potencial de cada resistencia no es el mismo. Cada resistencia tiene un potencial eléctrico V1, V2, V3. Entonces, en este caso, V1 no es igual a V2, no es igual a V3. Pero en paralelo tenemos un V1, un V2 y un V3. En paralelo, los potenciales eléctricos sí son los mismos. En este caso, V1 es igual a V2, es igual a V3 y es igual al potencial eléctrico que entrega la batería. En el caso en que nosotros ignoremos o despreciemos la resistencia interna de la batería, se puede decir que el potencial de cada resistencia en el circuito en paralelo va a ser igual a la FEM de la batería. Y por otro lado, uno puede calcular también el valor para las resistencias equivalentes en cada uno de esos tipos de circuitos. En el caso en serie, la resistencia equivalente es simplemente igual a la suma directa de cada resistencia, ¿verdad? Entonces, si hubiera
4, 5 o 6 resistencias en serie, R equivalente es simplemente la suma directa de todas ellas. Mientras que en el caso de un circuito en paralelo, R equivalente se calcula con el inverso. 1 entre R equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, etcétera, etcétera. Estas fórmulas se parecen mucho a las que usábamos para calcular la capacitancia equivalente. Sin embargo, hay una pequeña diferencia que es muy importante que ustedes vean. Cuando nosotros tenemos un circuito de capacitores, la capacitancia equivalente de un circuito en paralelo era la suma directa de cada una de las capacitancias. Pero en cambio, cuando el circuito está hecho por resistores y no por capacitores, entonces la capacitancia equivalente en paralelo no es la suma directa, sino que es la suma de los inversos. Mientras que sucede algo parecido con el circuito en serie. Cuando teníamos un circuito de capacitores en serie, la capacitancia equivalente era la suma de los inversos, ¿verdad? Pero ahora, más bien, para un circuito de resistencias en serie, la resistencia equivalente es simplemente la suma directa de cada una de las resistencias. De la misma forma en que nosotros tenemos circuitos en serie y en paralelo, también tenemos circuitos que son circuitos mixtos, o sea, un circuito donde pueden aparecer simultáneamente varias resistencias en serie y en paralelo. Entonces, tal vez sea buena idea ver un ejemplo de eso para poder, digamos, abarcar toda esta teoría en un solo ejemplo. Vamos a ver el siguiente caso. Les voy a pedir que calcule la resistencia equivalente y las corrientes y potenciales de las resistencias que aparecen en el siguiente circuito. Entonces, el circuito es el siguiente. Yo tengo una resistencia R1 de 100 ohms. Tengo una resistencia R2 de 200 ohms. Tengo una resistencia R3 de 300 ohms. Y esto lo conecto con una batería que tenga una FEM de 50 volts. Entonces, el primer paso, que siempre es el más complicado, es el de identificar cuáles son las resistencias en serie y cuáles son las que están en paralelo. Ahora, ustedes podrían hacerlo viendo el dibujo, ¿verdad? Pero a veces es un poco confuso en el sentido de que tal vez no tengan claridad exactamente de cómo se define que estén en serie y cómo se define que estén en paralelo. Entonces, hay un método muy útil para identificarlo, que es el método de los nodos. Un nodo es son todas las regiones del circuito donde solo hay cable eléctrico, ¿verdad? Entonces, voy a marcar los nodos usando lápiz de color rojo. Para empezar, la región que empieza desde la terminal positiva de la batería hasta llegar a R1 corresponde un nodo. ¿Okay? Entonces a esto lo voy a llamar el nodo N1. El nodo N1 simplemente conecta la batería con R1. Ahora, después de R1 aparece otro nodo. Entonces, vean que el siguiente nodo es un nodo que está conectado a 3 dispositivos al mismo tiempo. Este nodo lo voy a llamar el nodo N2. El nodo N2 conecta a R1 con R2 y con R3. Finalmente, después de R2 aparece otro nodo. Este nodo también conecta con R3.
y finalmente conecta de vuelta con la batería. Entonces, a todo esto que acabo de marcar acá lo voy a llamar el nodo N3. El método de los nodos es muy útil porque matemáticamente ustedes pueden dibujar un circuito eléctrico de cualquier forma siempre y cuando ustedes respeten el orden de los nodos. Por ejemplo, digamos que yo hago un dibujo y yo digo que este punto de acá es el nodo N1, este punto de acá es el nodo, no, vamos a ver, este punto acá es el nodo N2 y este punto de acá es el nodo N3. O sea, no tiene nada que ver esto con el circuito que estamos viendo, ¿verdad? Voy a hacer una línea divisora acá. Entonces, si yo llego y conecto el nodo N1 y el nodo N2 con la resistencia R1, ¿verdad? Tal y como venía en el circuito original, ¿verdad? Luego conecto el nodo N2 con el nodo N3 utilizando a R2 y a R3. Entonces, por un lado, yo tengo acá a R2 y por otro lado saco a R3, ¿verdad? Y finalmente conecto el nodo N1 con el nodo N3 usando la batería de 50 volts, teniendo el cuidado de que, eh, la terminal positiva queda viendo hacia el nodo N1. Entonces, conecto la batería de esta forma. Entonces, a lo que voy es que ambos circuitos son matemáticamente equivalentes, o diríamos, mejor dicho, son topológicamente equivalentes, porque los dos producen las mismas corrientes y los mismos potenciales eléctricos, aunque visualmente parecieran que son distintos, ¿verdad? Pero esquemáticamente son equivalentes. Ahora, es muy fácil de ver a partir de los nodos cuáles resistencias están en paralelo y cuáles no. Para poder estar en paralelo, ¿verdad? Para estar en paralelo, los resistores tienen que estar conectados con los mismos dos nodos. En este caso, ustedes pueden ver entonces que R2 y R3 están en paralelo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué están en paralelo? Porque están unidos con N2 y N3, ¿verdad? Y si no lo pueden ver en el dibujo de manera evidente, en este otro lo pueden ver con mayor claridad. R2 y R3 salen y entran a los nodos N2 y N3. Por lo tanto, están en paralelo. ¿Está R1 en paralelo? No, porque R1 conecta a N2 con N1. La resistencia R1 no está conectada con el nodo N3. Por lo tanto, no está en paralelo con R2 y R3. Para simplificar el circuito con R1, primero hay que simplificar a R2 y R3. ¿Ok? Vamos a ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esto que acabo de explicar es muy importante. Es un poco abstracto, pero es una idea muy, muy importante. ¿Está claro? Profe, ¿puede explicar de nuevo el R1? R1 está entre el nodo N1 y el nodo N2. Por lo tanto, R1 no está en paralelo con la resistencia R2 o la resistencia R3. ¿Por qué? Porque para estar en paralelo tienen que estar unidos a los mismos nodos. R2 está unido al nodo N3 y al nodo N2.
entonces no está en paralelo con R1. R3 está unido con el nodo N3 y el nodo N2. Entonces sí está en paralelo con R2, pero no lo está con R1. Eso es lo que está explicando. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Bien. Entonces, como ahora sí tengo la certeza de que R2 y R3 están en paralelo, los puedo sumar en paralelo. Entonces, lo primero que haremos va a ser calcular. Vamos a calcular R23 como, como la resistencia equivalente para R2 y R3. Recuerden nuevamente que las resistencias equivalentes no son resistencias reales. O sea, realmente no están ahí, sino que son simplemente una herramienta matemática que yo utilizo para calcular otras cosas. ¿De acuerdo? Como están en paralelo, ¿verdad? Tengo que utilizar la fórmula en paralelo. Y en paralelo tengo lo siguiente. 1 entre R2, 3 es igual a 1 entre R2 más 1 entre R3. R2 era igual a 200 ohm y R3 era igual a 300 ohm. Entonces esto es 1 entre 200 ohm más 1 entre 300 ohm, ¿verdad? Ojo, 1 entre 200 más 1 entre 300 no es 1 entre 500, ¿verdad? Cuidado, cometen ese error. Para saber cuánto es 1 entre 200 más 1 entre 300, lo mejor es consultarlo con la calculadora. De hecho, es igual a 1 entre 120 ohm. ¿Ok? Eso quiere decir entonces, 1 entre R2, 3 es igual a 1 entre 120 ohm. Por lo tanto, R2, 3 es igual a 120 ohm. R2, 3 es entonces menor tanto a R2 como a R3. Porque para calcularlo recurrí a la fórmula en paralelo. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es dibujar otro circuito eléctrico donde voy a reemplazar esta región donde aparece R2 y R3 con un único resistor equivalente R23. Por lo tanto, ahora mi circuito se va a ver de la siguiente forma. Yo tengo la resistencia R1 conectada con una resistencia equivalente 23 de 120 ohms, ¿verdad? Y esto conectado con la batería que tiene una FEM de 50 volts. Mientras que R1 tiene una resistencia de 100 ohms. ¿Ok? Entonces, todo lo que está dentro de esta caja representa la parte del circuito donde yo sé que realmente está en R2 y está en R3. Ahora sí, ¿verdad? Cuando ustedes ven estos, es fácil de notar que ahora tenemos R1 y R23. De hecho, en este caso, ustedes pueden decir que R1 y R23 están en serie. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica que pasa a través de R1 luego pasa o tiene que pasar a través de R23. Entonces, vamos a decir que R1 y R23 están en serie. Por lo tanto, yo puedo calcular la resistencia equivalente de R1 y R23 aplicando las fórmulas para resistencias en serie. Entonces, vamos a definir R1, 2, 3 como la suma de R1 más R2, 3. R1 es 100 ohms. Y R2, 3
es 120 ohms. Y esto, por supuesto, que es igual a 220 ohms. Entonces, ahora, todo lo que está encerrando a estos dos resistores, ¿verdad? Lo cambio por un único o una única resistencia equivalente, R123. Igual a 220 ohm, que aparece conectada con una batería con una FEM de 50 volts. Ah, y aquí, perdón, aquí son 220. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Todo claro, profe. Ok, entonces ya hicimos lo primero que tenemos que hacer, que era calcular la resistencia equivalente. Ya sabemos que es igual a 220 volts. Perdón, 220 ohms. Ahora tenemos que devolvernos sobre nuestros propios pasos para calcular la corriente y el potencial de cada uno de los resistores que teníamos en este circuito. Entonces, para empezar, calculamos de primero cuál es el potencial de la resistencia 1, 2, 3 y cuál es la corriente que pasa a través de la resistencia 1, 2, 3. Como en este circuito tenemos una única resistencia conectada con la batería, es seguro decir que el potencial 1, 2, 3 es igual a la FEM, o sea, es igual a 50 volts. Mientras que para calcular la corriente de esta resistencia tenemos que utilizar la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente 1, 2, 3 es igual al potencial 1, 2, 3 dividido entre la resistencia 1, 2, 3. Sería entonces igual a 50 volts divididos entre 220 ohm. 50 entre 220 es aproximadamente igual a 0.227 amperes. Ahí continúa, es un número periódico. Entonces ya calculamos el potencial eléctrico y la corriente de la resistencia equivalente. ¿Estamos claros aquí? Por mí todo bien, profe. Ok. Ahora nos regresamos una página hacia atrás, aquí, ¿verdad? Al regresarnos una página hacia atrás, lo que hacemos es separar R1, 2, 3 en la resistencia R1 y R2, 3 que están conectadas en serie. Entonces, cada una de estas dos resistencias tiene su propia corriente eléctrica. Tenemos una corriente I1 y una corriente I2, 3. Y también tenemos los correspondientes potenciales, el potencial V1 y el potencial V2, 3. Entonces, hay que ver cuál es la propiedad que se puede calcular primero. Si es la corriente o si es el potencial. Cuando yo separo R1, 2, 3 entre R1 y R2, 3, los estoy separando en serie. Y yo recuerdo que las resistencias en serie comparten la misma corriente eléctrica. Eso quiere decir que la corriente I1 es igual a la corriente I2, 3.
Y las dos son a su vez iguales a la corriente que pasaba a través de R123 equivalente. O sea, es igual a la corriente I123. O sea, es 0.227 amperes. ¿Ok? Cuando yo separo una resistencia en dos o más resistencias en serie, cada una de ellas lleva la misma corriente que llevaba la resistencia equivalente. Lo que sí es distinto para cada una es el valor del potencial eléctrico. O sea, es el valor de V1 y de V23. Pero los potenciales los puedo calcular utilizando la ley de Ohm. Ley de Ohm. El potencial V1 es igual a la corriente I1 por R1. O sea, es 0.227 amperes por 100 ohms. Y eso es igual a 227 volts. Cuando ustedes multiplican ampere por ohm, les da volts. De la misma forma, el potencial eléctrico V23 es igual a la corriente I123 por la resistencia 23, que es igual a 0.227 amperes por R23, que era 120, aquí está, 120 ohms. Y eso da... perdón. V1 es 22.7, claro, 22.7. Y V23 es entonces 27.3 volts. Ahí está. Entonces tenemos 22.7 y 27.3 volts. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Muy claro, profe. Ok. Entonces falta el último paso, que es devolverse hasta acá, ¿verdad? Entonces, cuando yo me paso de este circuito al que tenía antes, ¿verdad? Yo sigo conservando a la resistencia R1. Eso quiere decir que yo sé que la corriente que pasa por R1 sigue siendo I1, que sigue siendo una corriente de 0.227 amperes. Y también conservo el potencial de R1, que sigue siendo 22.7 volts. O sea, esta parte no cambia, se queda como está. Lo que cambia es que ahora R23 se divide entre R2 y R3 y que están en paralelo, ¿verdad? Entonces, tengo que calcular cuál es la corriente I2, cuál es la corriente I3, cuánto es el potencial V2 y cuánto es el potencial V3. Como R2 y R3 están en paralelo, entonces yo sé que tienen en común el mismo potencial eléctrico que tenía la resistencia R23. Entonces, eso quiere decir que V2 es igual a V3 es igual a V23. V2 es igual a V3 y es igual a 27.3 volts. Entonces yo conozco el potencial de V2, el potencial de R2 y de R3. Finalmente, usamos la ley de Ohm para calcular el valor de cada una de las corrientes de R2 y de R3. En ese caso, tenemos que la corriente I2 es igual a V2 entre R2. O sea, es igual a 27
27.3 volts divididos entre 200 ohms. 27.3 entre 200 es 0.137 amperes, más o menos. Mientras que la corriente I3 es igual a V3 dividido entre R3, 27.3 volts entre 300 ohms es igual a 0.091 amperes. 0.091 amperes. Y ya con eso tenemos el valor de las corrientes y de los potenciales para cada una de estas resistencias. Ok, vamos a ver. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien, profe? Ok. Ahí si queremos podemos resumir los resultados, ¿verdad? Ustedes pueden hacer una tabla donde ustedes ponen la resistencia, la corriente y el potencial para 1, para 2 y para 3, ¿verdad? La resistencia R1 valía 100 ohms, R2 valía 200 ohms y R3 valía 300 ohms. Yo sé que la corriente I1 era 0.227 amperes y el potencial era 22.7 volts. Entonces, pues 0.227 amperes y estos son 22.7 volts. Mientras que I1, mientras que I2 e I3 son 0.137 y 0.091. Y los potenciales V2 y V3 son 27.3 volts. Ahora, una cosa más que se puede hacer, ya que estamos viendo esto, es calcular la potencia de cada resistencia. La potencia se calcula como la corriente por el potencial eléctrico y se mide en watts. Entonces, la potencia del primer resistor es 0.227 por 22.7. 5.15 watts. La segunda potencia es 0.137 por 27.3. Es 3.74 watts. Y la tercera potencia es 0.091 amperes por 27.3. Es igual a 2.48 watts. Entonces ahí calculamos la potencia de cada una de las resistencias. Si en una pregunta ustedes les piden que determinen cuál es la potencia que consume todo el circuito, entonces para calcularlo lo que tienen que hacer es sumar las potencias que consumen cada uno de los resistores. P total es P1 más P2 más P3. Sería igual a
11.37 watts. Okay. Vean que en este caso, la única cantidad que tiene sentido que ustedes sumen para todas es la potencia. No tiene sentido que ustedes sumen las corrientes, porque no todas las resistencias llevan la misma corriente. Tampoco tiene sentido sumar los potenciales o sumar las resistencias, porque recuerden que las resistencias se pueden sumar en serie o en paralelo. Sin embargo, las potencias sí se pueden sumar porque las potencias representan realmente la cantidad de energía que se consume en el circuito, ¿verdad? De manera tal que los resistores, mientras van trabajando juntos, van consumiendo energía entre sí. Ahora, existe un teorema que dice que la potencia que consumen todas las resistencias debe ser igual a la potencia que consumía la batería o la potencia que aporta la batería. Entonces, para calcular la potencia que aporta la batería, lo que hacemos es multiplicar la FEM de la batería por la corriente que circula a través de ella. Si ustedes se fijan bien, la corriente que circula a través de la batería es justamente la corriente I1. Porque R1 se encuentra conectado en serie con la batería. Entonces sería la FEM por I1, ¿verdad? Vean que en este caso simplemente dio casualidad de que la corriente de la batería fuera la corriente I1. En otros casos podrá no ser igual, ¿verdad? Podrá ser otra corriente del circuito. Entonces, esto es igual a 50 volts por una corriente I1, donde I1 era 0.227 amperes. Entonces, la potencia que da la batería es igual a 11.35 watts. ¿Okay? La batería aporta una potencia de 11.35 watts y después las tres resistencias juntas gastan 11.37 watts. O sea, realmente podríamos decir que es una diferencia pequeña, es parte del error de decimales, ¿verdad? La potencia de la batería es 11.35 watts. Entonces, la conclusión a la que se llega es que la potencia que aporta la batería es igual a la potencia que gastan todas las resistencias juntas. Uno podría incluso considerar que esta observación es simplemente otra forma diferente de enunciar la ley de la conservación de la energía, ¿verdad? Que la energía que se aporta es igual a la energía que se gasta. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Profesor, ¿por qué fue que escogió o por qué es que en este caso la corriente de la batería es igual a I1? Yo no lo escogí. Simplemente es así, porque vea que la resistencia R1, o sea, la corriente que pasa por R1 es I1, ¿verdad? Y esta corriente venía hacia acá y venía hacia acá, y es la que pasa por la batería, ¿verdad? O sea, la misma corriente que pasa por la batería es la que llega a R1. Por lo tanto, multiplico la FEM por I1, porque I1 es también la corriente que circula a través de la batería. ¿De acuerdo? Ok, entiendo, gracias. Perfecto. Muy bien. Ahora, cuando uno estudia un circuito con resistencias, existe otro método que de hecho es más general de hacer análisis de corrientes y potenciales, que es utilizando las leyes de Kirchhoff. Leyes de Kirchhoff. Llamado así en honor a científico alemán Kirchhoff, que estudió
los circuitos eléctricos. Las leyes de Kirchhoff son dos. Vamos a verlas. La primera ley se llama la ley de nodos. La ley de nodos es un poco obvia cuando usted la entiende bien. Supongo que usted tiene un circuito eléctrico. Y en ese circuito eléctrico hay un nodo. O sea, hay una región donde hay dos o más cables que convergen entre sí. Entonces, si usted sabe que hay una corriente I1 que va hacia el nodo, ¿verdad? Y luego por aquí sale una corriente I2 y por aquí sale una corriente I3. Entonces, la ley de nodos lo que dice es que la corriente I1 es igual a la corriente I2 más la corriente I3. ¿Verdad? O sea, simplemente lo que dice es que la corriente que entra es igual a la corriente que sale, ¿verdad? Es muy fácil de ver por qué, ¿verdad? Es como decir la conservación de la corriente eléctrica. Voy. Otra forma diferente de hacer este enunciado es considerando qué pasaría, por ejemplo, si usted tiene un nodo, ¿verdad? Pero las tres corrientes están entrando al nodo. ¿Es esto posible? Sí, sí es posible. Pero lo que sucedería en este caso es que decimos que I1 más I2 más I3 suman 0. ¿Ok? Porque lo que pasa aquí es que todo está entrando y nada está saliendo, ¿verdad? Ahora, la única posibilidad de que las tres corrientes sumadas den 0 es que alguna de ellas o dos de ellas sean negativas, lo cual quiere decir que una corriente negativa representa realmente una corriente que va hacia la dirección opuesta que yo le estaba asignando en un principio, ¿verdad? O sea que alguna de estas tres tiene que ir hacia el otro lado, pero yo no sé todavía cuál es. Entonces, sea como sea, la ley de nodos lo que dice es que la suma de las corrientes que entran en un nodo tienen que ser igual a 0. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la otra ley de Kirchhoff, que es un poco más abstracta, es la ley de mallas. Es abstracta, pero el contenido de esta ley es equivalente a lo que nosotros hemos visto sobre circuitos en serie y en paralelo. Entonces, una malla en un circuito se define como un camino cerrado sobre un conjunto de los elementos de un circuito eléctrico. Por ejemplo, digamos que yo considero el siguiente circuito, el que tenía antes. Tengo la batería, tengo R1, tengo R2, tengo R3, cierro y regreso, ¿verdad? Entonces, las mallas son caminos cerrados sobre el circuito. Entonces, por ejemplo, una malla es la malla que sale por la batería, pasa por R1, luego baja, pasa por R3, se regresa y devuelve la batería. Esta es la malla 1, por decir algo, ¿verdad? Sin embargo, otra malla igualmente válida es la que sale por la batería, pasa por R1 y después se va por R2, pero no pasa por R3 y se regresa finalmente a la batería. ¿Ok? Esa sería la malla
2. Otra malla igualmente válida es la malla que sale por R2, baja, pasa por R3 y se devuelve. Entonces esta sería la malla 3. ¿Ok? Y esas serían de hecho las únicas 3 mallas que es posible identificar en este circuito. Ahora, un detalle importante sobre las mallas es que las mallas tienen dirección. O sea, son caminos que cuando usted los dibuja tienen que tener una dirección. Puede ser hacia la misma dirección que las agujas del reloj o puede ser en la dirección opuesta a las agujas del reloj. Entonces es importante dibujar las mallas con una dirección siempre. Una dirección que sea consistente, ¿verdad? Entonces, lo que dice la ley de mallas es que la sumatoria de los potenciales eléctricos de los dispositivos sobre una malla deben ser igual a 0. La sumatoria de los potenciales eléctricos de los dispositivos sobre una malla deben ser igual a 0. Pero para formular correctamente esta ley, ustedes tienen que decir, ok, la sumatoria de los potenciales. Ustedes toman V1 más V2 más V3, etc. Da 0. Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de definir estos potenciales. Principalmente hay que tener mucho cuidado a la hora de definir los signos de los potenciales. Entonces, para eso, vamos a ver cuál es la convención de signos que vamos a utilizar nosotros de ahora en adelante. Una convención de signos es una regla que nosotros asumimos para darle signos a diferentes cantidades. Esa regla no es absoluta. Yo podría trabajar sin esa regla. Sin embargo, es útil asumir esa regla para tener mayor claridad a la hora de compartir mis cálculos con otras personas, ¿verdad? Con el profesor, con los compañeros, etc. Entonces, la convención de signos de la ley de Kirchhoff es la siguiente. Hay una para baterías y hay otra para resistencias. Convención de signos para las baterías. Digamos que ustedes tienen una batería eléctrica con una FEM. Tiene el polo negativo y tiene el polo positivo. Y yo hago que esa batería pase a través de una malla. Entonces, esta línea que estoy dibujando acá representa la malla. Ojo, esta línea no representa necesariamente la corriente, ¿verdad? Eso es muy importante. La corriente es el flujo de partículas cargadas, mientras que la malla simplemente es la dirección que yo estoy asumiendo arbitrariamente para ir contando todos los dispositivos sobre el circuito. Cuando la malla sale por el polo positivo de la batería, se dice que la FEM de esa batería es positiva, es mayor a 0. Mientras que cuando la malla más bien sale por el polo negativo, nosotros decimos que la FEM de esta batería se considera como negativa, ¿verdad? Simplemente por una cuestión de convención de signos, nada más. Podríamos decirlo mejor de la siguiente forma. Diríamos que el potencial es positivo y que aquí el potencial es negativo.
Mientras que también podemos tratar la convención de signos para las resistencias. La convención de signos para las resistencias es un poquito más complicada. Digamos que yo tengo una resistencia eléctrica, R, ¿verdad? Y yo asumo que sobre esta resistencia pasa una corriente hacia esta dirección. Entonces, esta línea roja representa la corriente eléctrica. Y luego, vamos a considerar que yo estoy estudiando este circuito con una malla que va hacia esta dirección. Entonces, la línea verde representa la malla. La convención de signos me dice que cuando la corriente y las mallas son paralelas, el potencial de esa resistencia se toma como una cantidad negativa. Sería igual a menos I por R. Por la convención de signos. Porque la corriente apunta hacia la misma dirección que la malla. Mientras que si yo tengo una resistencia y la corriente va hacia la derecha, digamos, pero la malla va para la izquierda, son antiparalelas, son opuestas. En ese caso, la convención de signos dice que el potencial de la resistencia es positivo, es la corriente por la resistencia. Es I por R. Tal vez cuando yo lo escribo de esa manera se ve un poco abstracto, ¿verdad? Tal vez si hacemos un ejemplo de esto, tal vez quede todo más claro. Mientras tanto, ¿hay hasta aquí alguna duda? ¿Una pregunta? Vamos a hacer un ejemplo. Calcule las corrientes en el siguiente circuito usando las leyes de Kirchhoff. No utilice la resistencia equivalente. Entonces, vamos a hacer un circuito de la siguiente forma. Vamos a poner aquí una batería epsilon 1 de 10 volts con una resistencia R1 de 10 ohms. Luego vamos a dibujar una resistencia R2 de 20 ohms con una FEM, una batería epsilon 2 de 20 volts. Y por último, una resistencia R3 de 30 ohms. Okay. La primera cosa que hace que este circuito sea diferente a otros que hemos visto es que en este circuito tenemos no una, sino que tenemos dos baterías. ¿Verdad? Tenemos a epsilon 1 y epsilon 2. Cuando en un circuito tenemos dos o más baterías, la única forma de resolver el problema es utilizando la ley de Kirchhoff. Ya no se puede utilizar el método de la resistencia equivalente. Porque la resistencia equivalente siempre se calcula con respecto a la batería, ¿verdad? Pero en el caso en que hayan más de una batería, entonces no está claro matemáticamente, ¿verdad? Cómo hay que calcular la resistencia equivalente para este caso. Resistencia equivalente, ¿verdad? Entonces, lo haremos por el método de Kirchhoff. El primer paso siempre consiste en asignar unas corrientes para cada uno de los cables del circuito. Entonces, voy a decir que por la resistencia R1 pasa una corriente I1. Por R2 pasa una corriente I2.
y por R3 pasa una corriente I3. Cuando yo asigno cada una de estas corrientes, también tengo que asignar una dirección. Y esa dirección que yo asigno en un principio es completamente arbitraria. Yo realmente no sé hacia qué dirección apunta cada una de esas corrientes. Yo podría perfectamente estar equivocado y podría suceder que alguna de estas corrientes apunta hacia otra dirección, que no es la que yo le estoy dando. Si llegara a pasar eso, entonces yo me encontraría que alguna de estas corrientes tendría que ser negativa. Cuando la corriente da negativo, quiere decir que realmente está apuntando hacia una dirección que no es la que yo le asigné. Sea como sea, observen que las tres corrientes, así como están definidas, convergen en este nodo. Entonces, la ley de nodos dice que la suma de las tres debe ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, yo todavía no sé cuánto vale cada una de esas corrientes, pero por lo menos ahora sé una cosa sobre ellas. Y es que la suma de las corrientes, de las tres corrientes, tiene que dar 0, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy haciendo en este caso es aplicar las leyes de Kirchhoff para determinar las propiedades de estas corrientes y luego a partir de ellas deducir sus valores. Lo que sigue ahora es aplicar la ley de mallas. Y para aplicar la ley de mallas, yo tengo que definir arbitrariamente las mallas. Las mallas se pueden definir de cualquier manera, como yo quiera hacerlas. Entonces, yo podría, por ejemplo, dibujar una malla que salga de la batería epsilon 1, ¿verdad? Siga por R1, siga por acá, luego baje a través de R2, baje a través de epsilon 2 y se devuelva a la batería epsilon 1. Entonces, estas líneas de color verde representan la malla 1. Y luego podría definir otra malla. Digamos que yo defino una malla que salga de la batería epsilon 2, pase a través de la resistencia R2, luego continúe por acá, baje a través de R3 y continúe de vuelta hasta que vuelva a pasar a través de epsilon 2. Estas líneas representan la malla 2. Entonces, para la malla 1 y para la malla 2, yo puedo definir mis ecuaciones sobre la ley de mallas. Primero tomaré la malla 1. Para la malla 1, entonces yo digo que la sumatoria de potenciales tiene que ser igual a 0. Pero para definir correctamente mi sumatoria de potenciales, tengo que apegarme a la convención de signos que había discutido en la página anterior aquí. Entonces, yo voy a empezar a hacer la sumatoria de potenciales en un punto arbitrario. Digamos que empiezo en la batería epsilon 1. Entonces, veo que la malla 1 es una flecha de color verde que sale por el polo positivo de la batería epsilon 1. Como la malla sale por el polo positivo de epsilon 1, entonces yo tomo el potencial de la batería como más epsilon 1. Después continúo por la malla y llego a la resistencia R1. Cuando llego a la resistencia R1, me encuentro que la malla es paralela a la corriente. Tanto la malla como la corriente van hacia arriba. Entonces, como son paralelas, la convención de signos dicta que el potencial de R1 tiene que ser negativo. Entonces, resto menos I1 por R1. Luego continúo
y llego hasta la resistencia R2. Cuando llego a la resistencia R2, la malla está bajando, pero la corriente está subiendo. Entonces, en R2, la malla es opuesta a la corriente. Y como son opuestas, la convención de signos dice que el signo del potencial de R2 se toma positivo. Aquí pondríamos más I2 por R2. Luego sigo y continúo hasta llegar a la batería epsilon 2. Cuando llego a la batería epsilon 2, observo que la malla primero entra por la terminal positiva de la batería y luego sale por la terminal negativa. Cuando una malla hace eso, la convención de signos dice que el signo del potencial de la batería es negativo. Entonces, resto menos epsilon 2. Continúo y regreso a la batería epsilon 1, por lo tanto se cierra el ciclo y esto es igual a 0. ¿Okay? Esta ecuación es una condición adicional a tomar en cuenta para calcular las corrientes. Después, repito el mismo procedimiento, pero para la malla 2. Entonces, para la malla 2, también empiezo por un punto arbitrario. Hacemos la sumatoria de potenciales igual a 0. Entonces, empecemos por la batería epsilon 2. En el caso de la malla 2 apunta hacia arriba. La malla 2 sale por el potencial de la batería epsilon 2. Es decir, en este caso, el potencial de la batería epsilon 2 se toma positivo, ¿verdad? A pesar de que en la malla 1 era negativo, en la malla 2 es positivo. Después continúo y llegamos a donde está R2. En el caso de R2, la corriente I2 va para arriba y la malla también va para arriba. Quiere decir que la malla y la corriente son paralelas. Y como son paralelas, la convención de signos dice que el potencial de R2 se toma negativo. Entonces, restamos menos I2 por R2. Continúo y me encuentro con R3. Al llegar a R3, la malla está bajando, pero la corriente I3 está subiendo. Como la malla y la corriente son opuestas, ¿verdad? Entonces la convención de signos dice que el potencial eléctrico de R3 se debe tomar positivo. Entonces sumo más I3 por R3. Sigo, continúo y regreso a la batería epsilon 2, por lo tanto la malla está completa y esto es igual a 0. Entonces, tengo tres ecuaciones. Esta, la 1, esta, la 2 y esta, la 3. Lo que sigue ahora es aplicar las matemáticas para determinar el valor de cada una de estas corrientes. O sea, la parte física, la parte de la ley de mallas, ya está hecha. Digamos, esto era lo más importante. Ahora, lo que sigue es simplemente aplicar, diríamos, la matraca, ¿verdad? Matemática para encontrar las corrientes. Se pueden hacer varias cosas. Ustedes podrían, por ejemplo, arriesgarse y hacer esto con calculadora científica, lo cual no recomiendo para nada, porque si lo hacen con calculadora científica, puede pasar dos cosas. O que lo hagan bien, en cuyo caso estaría bien, ¿verdad? No hay problema. Pero si lo hacen mal, si cometen un error a la hora de meter sus datos a la calculadora, pues el profesor que realice su trabajo no va a saber qué fue lo que hizo mal. O sea, va a saber que lo hizo mal, pero no va a saber por qué. En ese caso, el castigo que uno recibe, ¿verdad? En la calificación es muy severo. Entonces, sería bueno que ustedes vean cómo se resuelve este problema algebraicamente. Vean que yo estoy interesado en calcular el valor de I1. I1 aparece aquí y aparece acá. El valor de I2 que aparece acá y aparece acá y aparece acá. Y el valor de I3 que aparece acá y aparece acá. Todas las demás cantidades se toman como si fueran conocidas, ¿verdad?
Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Bueno, una estrategia sería intentar escribir una ecuación que dependa únicamente de una de las corrientes. Por ejemplo, yo podría tomar la ecuación 2 y despejar I1 y tomo la ecuación 3 y despejo I3 con el propósito de que me quede I1 y me quede I3 en términos de I2. Entonces, yo llego y agarro, escribo la ecuación 2. La ecuación 2 dice epsilon 1 menos I1 R1 más I2 R2 menos epsilon 2 es igual a 0. Así, ¿verdad? Así. Por lo tanto, I1 es igual a epsilon 1 más I2 R2 menos epsilon 2 y todo dividido entre R1. Después agarro la ecuación 3, epsilon 2 menos I2 R2 más I3 R3 igual a 0 y la uso para despejar I3. I3 sería igual a I2 R2 menos epsilon 2 dividido entre R3. O sea, vean que queda todo muy algebraico, ¿verdad? Y finalmente, puedo agarrar la ecuación 1. La ecuación 1 dice que la suma de las tres corrientes es igual a 0. La ecuación 1 la puedo sustituir acá, ¿verdad? La ecuación 3 la puedo sustituir acá. Por lo tanto, me queda que epsilon 1 más I2 R2 menos epsilon 2 entre R1 más I2 más I2 R2 menos epsilon 2 entre R3 es igual a 0. ¿Ok? Vean que al hacer esto, lo que yo conseguí fue escribir una ecuación que dependa únicamente de una corriente. Ya no depende de I2 y ya no depende de I3. Por lo tanto, se puede despejar. ¿Verdad? Yo puedo sacar factor común todo lo que depende de I2. I2 por R2 entre R1 más I2 más I2 por R2 entre R3 es igual a epsilon 2 entre R3 más epsilon 2 entre R1 menos epsilon 1 entre R1. Por lo tanto, I2 sería igual a epsilon 2 entre R3 más epsilon 2 entre R1 menos epsilon 1 entre R1 dividido todo entre R2 entre R1 más 1 más R2 entre R3. ¿Ok? Todo muy algebraico, ¿verdad? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿podría volver a explicar lo del signo de epsilon 2 en lo de las mallas? Bueno, es que lo de los signos es la convención de la que yo estaba hablando, ¿verdad? Aquí está. Para las baterías, cuando la malla sale por la terminal positiva, el potencial se toma positivo. En cambio, para las resistencias, cuando la corriente y la malla son paralelos,
el potencial se toma negativo. Mientras que cuando la malla y el potencial son opuestos, el potencial se toma positivo. Eso está explicado en el capítulo 27. ¿Ok? O sea, digamos, como lo del epsilon, no entendí por qué en una malla es positivo y en la otra es negativa. Porque depende de la elección de la malla. Es la convención. La convención es arbitraria, ¿verdad? O sea, no hay, digamos, una razón fundamental para hacer así. Usted podría tomarlo al revés, pero por simplicidad tomémoslo de esta manera. Cuando la malla atraviesa la batería en esta dirección, se toma el potencial positivo. Y cuando la atraviesa de esta manera, se toma negativo. Ok, ok. Está bien, profe. Gracias. Ok. Ahora sí, calculemos I2. Es epsilon 2 entre R3 más epsilon 1 entre... Ah, no. 2 entre R1 menos epsilon 1 entre R1 y todo dividido entre R2 entre R1 más 1 más R3 entre R1. 20 volts entre 30 ohms más 20 volts entre 10 ohms menos 10 volts entre 10 ohm entre 20 ohm entre 10 ohm más 1 más 30 ohm entre 10 ohm. Si se fijan, esta cantidad debería dar en amperes. Aproximadamente igual 0.278 amperes. ¿Ok? Y ahora lo que queda es calcular cuánto es I2, pero en cuánto es I1 y cuánto es I3. Y para calcular I1 y para calcular I3, lo que hago es devolverme al paso anterior, ¿verdad? Aquí. I1 es igual a todo esto. Epsilon 1 más I2 R2 menos epsilon 2 entre R1. $10 volts más I2 que era 0.278 amperes por R2 que son 20 ohms menos epsilon 2 que son 20 volts entre R1 que eran 10 ohms y eso da menos 0.444 amperes. Ok, da negativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la corriente I1 realmente apunta hacia la otra dirección. Es decir, cuando ustedes se devuelven y ven que yo dije que I1 iba para este lado. Bueno, realmente I1 no iba para ese lado, I1 iba para abajo, más bien. ¿Verdad? Pero eso lo acabo de terminar porque ahora sé que I1 me dio negativo. Finalmente despejo I3.
I3 es I2 por R2 menos epsilon 2 entre R3. .278 amperes por 20 ohms menos 20 volts entre 30 ohms. Que también da negativo. Da menos 0.481 amperes. Da negativo porque la corriente entonces realmente iba hacia abajo y no hacia arriba. ¿Ok? Vamos a ver, preguntas, dudas. Bueno, creo que hasta aquí estamos bien. Si no, hasta la otra clase, el jueves, veríamos lo que falta. ¿Ok? Si no hay más dudas, entonces nos vemos el